Muy buenos días, mi nombre es Stephanie Julia Aguirre Gunza, soy del cuarto D. En este momento les voy a hablar acerca de Italia en la época del fascismo. Bueno, la cuestionante es, ¿en qué medida la ideología del fascismo ayudó al desarrollo de Italia? En primer lugar, vayámonos al contexto en el que se daba esto, la cual era en Italia. Bueno, en primer lugar, Europa es el primer país que cae en un bajo régimen totalitario, es decir, que el que tiene el poder es solamente un Estado. Asimismo, cae en manos de un partido único, que es lo mismo que viene de solo una persona. En esos tiempos, el jefe de la dictadura era Mussolini, la cual creyó la ideología, lo que es el fascismo, la cual comenzó en el año de 1922. Asimismo, él permanece en el poder hasta el año de 1943, ya que en ese tiempo terminaba su gobierno. Además, durante aquel periodo, la cual era el fascismo, se destruyeron las libertades civiles y se aplicaba un castigo severo a todas las personas que no querían cumplir con lo que se le obligaba, es decir, tener la ideología del fascismo. La ideología del fascismo consistía en que su país, la cual era Italia, sobresaliese, sin importar por quiénes tuvieran que pasar. Su único objetivo era expandirse y crecer y ser una gran potencia. Mussolini, durante la época de las elecciones para ser el presidente de Italia, cometió una falta. Se puede decir que cuando estaban en plenas votaciones, Mussolini ordenó a sus secuaces, por así decirlo, que asesinasen a todo aquel enemigo que tuviesen en el momento de que se dieron los votos. Es decir, que si eran 9 los que estaban participando para la candidatura de Italia, mandó a asesinar a los 9, quedando solamente único Mussolini, las personas no tuvieron por quién votar, más que por el único que quedaba, la cual era Mussolini, la cual gracias a eso ganó, siendo así el gobernante de Italia. El objetivo de Mussolini, más que todo, era hacer de Italia un país sobresaliente que se pareciese a la Roma antigua. Bueno, y para poder lograr ello, él quería volver a reconquistar las colonias del territorio mediterráneo, la cual en el pasado ya les pertenecía. Sin embargo, a causa de algunas guerras, fueron arrebatadas. Para poder lograr ello, o sea, recuperar otra vez los territorios mediterráneos, en primer lugar tuvieron que investir Etiopía, es decir, derrotar a ese país, para que así recuperen una parte del total de los que le faltaba, para que crezcan como potencia. Asimismo, logran su objetivo, lo cual era gobernar ese país en el año de 1936, en el mes de mayo, lo cual Mussolini gobernó durante 5 largos años, según le explica Ana Frank. Bueno, comenzamos con la primera fuente, la cual es esta página web, las clases de historia.com, Guerra Mundial, antecedentes. Bueno, aquí responde la pregunta problema, la cual explica que la ideología de Mussolini, la cual se refería al fascismo, sí ayudó en gran medida a Italia para su desarrollo, ya que su objetivo era, como bien lo dije, expandirse. ¿Y qué más que querer conquistar un país llamado Abisinia? Lo cual, al lograrlo, siguen conocidos como una gran potencia colonial.
Así que Mussolini dijo, ya, vamos a derrotar a ese país y apoderarnos de esas tierras. Bueno, y para poder hacer que las personas de Italia fuesen a la batalla para derrotarlos y así ganar tierra, usaron un medio de comunicación muy importante en esto, la cual fue las propagandas, que utilizaron como nacionalismo, es decir, nosotros estamos sobresaliendo, pero para poder lograr eso tenemos que derrotar a Abisinia, y al derrotar a Abisinia vamos a ser conocidos como un país sobresaliente, así que incentivaban a las personas para que vayan a la guerra. Bueno, al fin y al cabo lo lograron ir a la guerra y ganar, haciendo que el gobernante de ese lugar, o sea de Abisinia, la cual era Haile Selassie, saliese huyendo de esa zona. Bueno, asimismo tenemos a la segunda fuente, la cual es Wilmot Cross Messenger 2004. Él tiene una perspectiva tanto del lado positivo como el lado negativo que trajo el fascismo en Italia. Claro. Bueno, comenzamos con el lado positivo, la cual responde la pregunta problema. Que la cual él explica que la ideología fascista en realidad se ayudó al desarrollo de Italia, por la razón de que se apoya también a la primera fuente, ya que dice que conquistar Abisinia, como mencioné, iban a ser conocidos como una potencia colonial. Pero el problema fue, su lado negativo de esta fuente es que nos dice que como toda causa tiene una consecuencia, ya sea buena o mala. En este caso, la consecuencia mala que tiene el fascismo es que si Italia invadía a Abisinia, la Sociedad de Naciones, la cual se encargaba de poner la paz entre los países, le iba a dar una sanción a Italia. Sin embargo, la Liga de las Naciones bien sabía de que si hacían eso, o sea, de darle una sanción, de inmediato Italia iba a pedir una ayuda a la Unión Soviética y asimismo a Alemania, la cual no convenía absolutamente en nada a la Liga de las Naciones. Por lo tanto, Italia, como no le afectaba casi nada esa sanción, dijo no, igual hay que invadir y punto. Nuestro código fascista nos lo ordena. Bueno, ¿qué más hacer que invadir? Y al terminar de invadir, la Sociedad de Naciones tomó la medida de darle un castigo. Sin embargo, se puede decir que ese castigo de una escala de 1 al 100% fue como que un 5%, la cual no afectó absolutamente en nada a Italia. Por lo tanto, no cumplieron con lo que las otras naciones se les dijo. Bueno, como viene mi conclusión de estos dos párrafos, se puede decir que el fascismo en realidad sí está ayudando a Italia, ya que está haciendo conocer como una potencia colonial, la cual está beneficiando a su país. Bueno, tenemos como tercera fuente a Norma Love, 1993, la cual también tiene un punto de vista tanto también con lo positivo como lo negativo. Bueno, comenzamos con lo positivo, lo que trajo el fascismo para el desarrollo de Italia, la cual también responde a la pregunta. Dice que la ideología fascista se ayudó en gran medida al avance de Italia como país, claro, porque al momento de que Italia estaba en guerra con Abisinia, porque Italia sus territorios ya se conocía como una potencia colonial, Italia sufría una depresión a consecuencia de la falta de economía, es decir que la población día a día estaba que falleciese, haciendo así que su número de población decreciese. Sin embargo, el lado positivo que trajo tener una ideología fascista fue de que si ellos lograban invadir Abisinia, podían recuperar todo lo perdido. Y lo perdido se refería a la economía que no tenía en ese momento Italia. Sin embargo, al lograr ganar, o sea, cuando un país gana una guerra, recupera el doble, tanto lo que perdió, lo que invirtió, como lo que tiene ese país. Así que se podría decir que su salvación era eso, invadir Abisinia.
Sin embargo, el lado negativo que tiene el fascismo fue de que Mussolini eh, se obsesionó demasiado con esa ideología de extenderse y extenderse, que, que le convirtió en un ser inhumano, por así decirlo, ya que él, en una de sus dictaduras, en que daba conferencia, dijo a la población: no me importa por quién tengo que pasar para que logre mi objetivo. No me importa cuántos cráneos tengo que destrozar para cumplir con el objetivo deseado, lo cual es convertir a Italia en la antigua Roma, para que así su país sea conocido como una gran potencia. Bueno, esto como una pequeña conclusión, sería de que gracias a esa ideología fascista, los italianos pudieron recuperarse de la crisis en el que estaban, la cual en ese momento era la falta de economía, como ya lo había mencionado anteriormente, y que a consecuencia de eso, las personas de su población estaban que falleciesen día a día cada vez más. Así que, por lo tanto, se puede decir que la ideología fascista que ayudaba en gran medida a Italia, para así salga su desarrollo. Bueno, asimismo tenemos otra fuente confiable, la cual es Francesca Tacchi, 2003. Bueno, ella tiene un punto de vista que se puede decir a favor del fascismo, ya que ella dice que cuando se dio el Partido Nacional Fascista en Italia, esto convirtió a Italia en un estado totalitario, la cual quiere decir que solamente un estado tiene el poder de todo. Y asimismo era unánime en el que fue fundamental la relación Estado-partido, la cual era en el que el Estado y el partido ambos se unían para hacer una sola fuerza, y al lograr la unión como que sobresaliesen más. Asimismo, los poderes tanto ejecutivos, legislativos y judicial quedaron unidos e incorporados plenamente al DUCE, sin posible separación de estos. La unión, otra vez se vuelve a repetir en este momento, la unión de los miembros que forman un Estado. Al unirse, hacen como que una fuerza que al estar unidos, que al estar separados, no sería. Y al hacer esto, obtendrían el poder ejecutivo y la facultad de publicar normas jurídicas que ellos mismos podían gobernarse. Y bueno, como como pequeña conclusión, se puede decir que gracias a la ideología fascista hizo que esto fuera un estado totalitario, o sea que solamente tenía un estado tenía el poder, por lo tanto que benefició, porque o sea, al tener solamente una persona el poder, como que todos se ponían de acuerdo y como que todos los beneficios era para dicho país. En cambio, si hubiese sido un partido, no sé, abierto o amplio, como que entre todos no hubiesen podido ponerse de acuerdo y como que hubiese sido muchos problemas. Sin embargo, al ser totalitario tiene la ventaja de que un estado dice algo y ya sí tiene que cumplir sí o sí. Bueno, y como última fuente, tenemos al autor Epstein, lo cual explica de que el fascismo, como toda cosa que algo sale, algo nuevo, la cual en este caso era el código fascista, tiene un lado negativo y un lado positivo, o sea, las ventajas y las desventajas. Sin embargo, él explica más que todo el lado negativo del fascismo, la cual él dice que un lado negativo resaltante de aquel entonces que se dio en el fascismo fue el código fascista, valga la redundancia. Aquello consistía en que los hombres eran superiores a las mujeres,
¿Esto qué quiere decir? Que ahí el que mandaba, el jefe, era el hombre. Así que por lo tanto se puede ver que el lado que se vivía en ese momento era el machismo. Asimismo, se también dice que los soldados civiles eran superiores a los miembros de un partido. No, eran superiores a los miembros que no formaban el partido. Asimismo, la nación era más importante que las personas comunes normales, por así decirlo. Y los fuertes eran más importantes que los débiles. Y los vencedores en la guerra eran más importantes que los vencidos. Bueno, aquí ¿qué se puede ver? Aquí se puede ver que se puede decir que había un estatus, diferencias sociales, de que el que tenía más valía más, el que no tenía menos, el que tenía menos valía menos. Era depende de la cantidad de que cada persona tenía para poder sobresalir. Por lo tanto, esto era lo que buscaba el fascismo, superarse, no tanto como persona, sino todos. Bien me sobresalen todos o bien no me sobresale nadie. Es por eso que ellos tenían la gran ideología de que si ellos no saliesen, no valían nada. O sea, hasta ellos mismos lo demostraban en la forma de convivir, de que una persona valía más que la otra. Sin embargo, para que pudiesen sobresalir, tuvieron que aplicar esta ideología, lo cual lo lograron. Además, en esos tiempos, otro lado negativo que explica Einstein es que en esos momentos había un enfrentamiento tanto entre las fábricas industriales como las fábricas agrícolas, por así decirlo, o sea, lo natural con lo industrial. Bueno, con lo natural se referían a las personas del campo, la papa, la yuca, el maíz, las cosas que salían de la tierra naturalmente. Sin embargo, la industrialidad era con uso de la química la física y todo aquello, haciendo mezclas con sustancias químicas y naturales. Sin embargo, en esos momentos se podía ver que la tecnología estaba que avanzaba cada día más y más. Por lo tanto, en esos momentos, la que fue vencedora, por así decirlo, fueron las fábricas industriales, que la gente compraba más y más. Bueno, como mínima conclusión de esa fuente, se puede decir que como cualquier cosa que surge, tiene su lado negativo, en el cual se lo explica, como ya lo mencioné, que estos estatus sociales, y otro que es lo de los estatus sociales, tanto en el ámbito social como personal. Social en la venta de cosas de las fábricas, como de lo natural. Se puede lo social porque es como que todas las personas compran algo. Sin embargo, en lo personal sería como que yo y otra persona, como que yo valgo más o tener más y él vale menos o tener menos, como que lo personal, solamente entre los otros dos. Bueno, ya, y como conclusión de todo ese ensayo, se puede llegar a la conclusión de que la ideología que impuso Mussolini en el país de Italia se ayudó a que sobresaliesen a su desarrollo como país, porque gracias a la ideología que ellos tuvieron, pudieron en primer lugar invadir a Abisinia, logrando así superar la depresión que tenían a causa de la economía, y así hacer que sean conocidos como una potencia colonial. Además de que al lograr todo ello, su ideología mejorase cada día más, en que su país debía de sobresalir. O sea que en ese momento se aplicaba lo que era el nacionalismo.
Bueno, ello en primer lugar está muy bien que que lo tuviesen. Sin embargo, se puede decir que también Mussolini debió de ver tanto los lados negativos como los lados positivos, aplicando así de que haya igualdad entre tanto ellos como los demás. Gracias.